Bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a explorar una idea bastante potente, la llamada rebelión contra la razón. Nos basamos en un texto que analiza cómo, ciertos filósofos y movimientos llegaron a cuestionar la validez universal de la lógica, del razonamiento mismo. Exacto. Y es verdad que algunos pensadores quizás llevaron la razón un poco al extremo, ¿no? Sí, se mencionan casos. Se habla de Hegel, por ejemplo, y su concepto del Geist, el espíritu histórico, que se interpretó de maneras totalmente opuestas. Claro. O Comte, que con su sistema positivista, tan racional, acabó montando casi una religión, con sus cosas bastante excéntricas, la verdad. Sí, son ejemplos que se citan. Pero el análisis que seguimos deja claro que esos excesos, digamos, no justifican un rechazo total a la razón. Claro. El texto apunta a que el objetivo real de esa rebelión, sobre todo a mediados del XIX, no eran tanto las ciencias naturales, ¿sabes? Ah, no. ¿Y qué era entonces? Pues parece que el meollo estaba en otro sitio. La economía política. Ahí es donde la cosa se ponía más tensa, por así decirlo. Vale. Entonces, vamos a desgranar esto. La misión hoy es entender por qué atacar la razón, cómo se hizo y qué pinta la economía en todo esto. El análisis sugiere que cuando los argumentos lógicos contra ciertas ideas socialistas, se volvieron difíciles de rebatir. Pues la estrategia cambió. Exacto. Se pasó a cuestionar las reglas del juego. O sea, la propia lógica. Estamos, como decías, a mediados del siglo XIX. Los economistas clásicos critican los socialismos utópicos. Y la respuesta de Marx, según esta lectura, ¿cuál fue? Pues, según esta perspectiva, no fue tanto refinar su propia teoría económica frente a esas críticas, sino, atacar la herramienta del crítico, la lógica. Ahí entra ese concepto que mencionas, el polilogismo. Esa es la idea clave aquí. Polilogismo. Explícanos un poco qué es. Pues es la idea bastante radical, de que la estructura lógica de la mente no es universal, no es la misma para todos. ¿Cómo? Que dependería de la clase social. Y aquí se introduce el término ideología. Claro, la ideología burguesa. Exacto. Sería un conjunto de ideas, principalmente las burguesas, que en realidad enmascaran intereses de clase. Y por tanto serían falsas vistas desde la lógica proletaria. Una lógica proletaria que se presentaba como la única, pura, ¿no? Y universalmente válida, al menos a futuro. Esa era la pretensión, sí. Pero esto plantea preguntas bastante obvias, ¿no? El texto menciona la contradicción de que Marx y Engels, que venían de un entorno burgués, claro, se considerasen a sí mismos capaces de trascender esa ideología de clase y descubrir la verdad absoluta. ¿Cómo se libraban ellos? Esa es, una de las grandes tensiones que se señalan, sí. Y la crítica a esta idea de polilogismo, tanto en su versión marxista como luego en la racista, es bastante demoledora, la verdad. ¿Por qué? Bueno, por varios motivos. Primero, y fundamental, nunca se llegó a especificar cómo eran distintas esas lógicas. O sea, en qué pensaba distinto un proletario de un burgués o un ario de un no ario, lógicamente hablando. No se definió. No. Segundo, se caía mucho en descalificar las teorías por el origen del autor. Ah, el argumento ad hominem. Claro. A Ricardo, por ejemplo, se le criticaba por ser burgués, o judío, o británico, según conveniera. Pero no se entraba a refutar sus argumentos, lógicamente. Ya. Y tercero, esta idea ignora por completo los desacuerdos dentro de la misma clase, o raza o nación. Piensan en los nazis llamando a no germanos a otros alemanes, o las propias luchas internas brutales entre facciones marxistas. Eso no encaja con una lógica única por grupo. Entendido. La crítica lógica parece sólida. Pero, ¿y el argumento de la utilidad? A veces se dice que una ideología, aunque sea falsa, puede ser útil para un grupo, para su lucha. Bueno, el texto que manejamos argumenta que la utilidad práctica de una teoría depende al final de si es verdadera o no de a quién beneficia supuestamente. Ponme un ejemplo. El de la balística es muy claro. Si quieres que tu proyectil dé en el blanco, necesitas una teoría balística correcta, que funcione. Te da igual si es una teoría burguesa o proletaria. Quieres que funcione y punto. Exacto. La motivación puede ser práctica, claro. Maxwell con la telegrafía, Pasteur con las bacterias, buscaban soluciones prácticas. Pero lo que funcionó fue que sus teorías eran acertadas. Una teoría errónea, por muy útil que parezca ideológicamente, a la larga no te sirve para conseguir objetivos reales. Vale. Y se menciona también de pasada el polilogismo racial, ¿no? Esa idea más materialista cruda. Sí, esa idea de que los pensamientos son casi como secreciones del cerebro y distintas según la raza. Pero eso choca frontalmente con
Con la evidencia, claro. Todas las razas humanas usan la razón para lo mismo: sobrevivir, mejorar su vida, curarse. ¿Que Gandhi usara medicina occidental? Exacto. O que ciertas culturas no desarrollaran la rueda o el esquí. Eso se ve como diferencias de conocimiento, de tecnología, de entorno, no como que tuvieran una lógica fundamentalmente distinta. Si la lógica fuera diferente para cada grupo, la razón no sería la herramienta evolutiva tan potente y universal que parece ser. Entendido. Y queda una última versión, quizás una más suave. La idea de que el polilogismo no afecta a la lógica pura, sino a cómo entendemos la historia, o a los juicios de valor, la estética. Sí, pero el texto también cuestiona esto. A ver, los valores. Ascetismo frente a hedonismo, por ejemplo. San Francisco de Asís y un epicúreo romano. Pues cruzan todas las barreras de clase, raza y nación. O los gustos estéticos. Actividad, ¿no? Las diferencias de interpretación suelen venir de desacuerdos sobre teorías subyacentes. Por ejemplo. Pues si crees o no en la inevitabilidad histórica del socialismo, eso cambia radicalmente tu visión sobre la violencia revolucionaria, por ejemplo. Pero no es que tengas una lógica diferente, es que partes de premisas teóricas distintas. Vale. Creo que queda claro. Entonces, resumiendo un poco todo esto, ¿qué nos dice el análisis que hemos seguido? Pues que presenta esta rebelión contra la razón, ya sea en su forma marxista o racial de polilogismo, como una especie de mecanismo de defensa intelectual. Una forma de eludir la crítica. Eso parece. Una forma de intentar blindar ciertas ideas, sobre todo en el campo económico, ante una crítica racional que resultaba, pues, incómoda o difícil de rebatir con las mismas armas lógicas. Y la conclusión del texto es que estos intentos Son lógicamente insostenibles, contradictorios en sí mismos. Al final, la razón humana, con todas las limitaciones que tiene, sigue siendo la herramienta fundamental que tenemos para conocer el mundo y para actuar en él. Y para cerrar, el texto deja una reflexión final flotando que me parece interesante. A ver. Plantea que cuando se recurre a la fuerza, a la censura, a la supresión, para acallar ideas, en lugar de usar el debate racional, ¿no es eso en el fondo una admisión tácita del poder de esa razón que se intenta silenciar? Interesante. Quizás es un reconocimiento implícito de que no se pueden refutar esas ideas con argumentos lógicos. Ahí queda la pregunta para quien nos escucha.